este lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento. No te pierdas en medio del caos, mira la luz dentro de ti. No te pierdas, no cedas el mando, mira la luz dentro de ti. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me llamo Antonio Scotti y me dedico a la permacultura como formador y como también, bueno, hago proyectos de diseño de permacultura. Y entonces pues es un placer haber sido invitado a este evento. Y entonces, nada, os voy a contar las cosas que creo que son importantes respecto a la permacultura, pero me gustaría saber un poco más o menos qué sabéis de permacultura, si es la primera vez que escucháis esto o ya habéis tenido algún tipo de experiencia. ¿No? Primera vez. ¿Primera vez? Flojillo. Vale. De acuerdo, pues entonces os lo cuento todo del principio. ¿Ok? Entonces empezamos por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Además hoy, curiosamente, estaba mirando el programa del festival, ¿no? Y el lema, ¿no? del festival es la sostenibilidad, con lo cual vamos a ver qué pasa con la sostenibilidad. Entonces sostenibilidad, ¿no? es un término que hemos aprendido bueno, por lo menos anda por ahí desde 92, desde cuando hubo la cumbre de Río, sobre el desarrollo sostenible, ¿no? y es toda una serie, bueno, consiste en toda una serie de ideas, ¿no? De procesos, elementos, ¿no? que se perciben como progresistas, iluminados, ¿no? o simplemente que parece como bueno, de sentido común. Pero el caso es que hay muy poco de esto. O sea, la sostenibilidad se ha convertido en una virtud por su escasez. O sea, no se ve en muchos sitios realmente, ¿no? Como experiencias realmente, ¿no? Que se pueden decir sostenibles en sí. Empieza a haber, hay cada vez más. Pero la misma definición de sostenibilidad es problemática en sí. La sostenibilidad, ¿no? Desde el informe Brundtland, donde se produjo esta definición, es el desarrollo sostenible es un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus mismas necesidades. Por aquí, el momento en que... Bueno, entonces ya la palabra desarrollo sostenible es problemática. En el momento en que hablamos de desarrollo sostenible siempre se está pensando en el crecimiento de algo. Con lo cual aquí lo que estamos diciendo es que hay un tipo de crecimiento que puede ser sostenido en el tiempo, pero esto no es posible. En la naturaleza no hay nada que crece de manera sostenida en el tiempo. Con lo cual, digamos, esa definición ya de desarrollo sostenible, cada vez que alguien nos habla de desarrollo sostenible tendríamos que empezar a hacer, a ver qué me cuentan. A los políticos les gusta mucho esta palabra, porque saben que esto les va a permitir mantener su mismo discurso de crecimiento. Pero hay otros problemas. Otro problema también es que nos dice lo que tendría que pasar, pero no nos dice cómo tiene que pasar, qué hace falta para que la sociedad se vuelva sostenible. Vale, está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? No nos dice nada. Y también la otra cosa que no nos dice, es que parece que lo más importante sean las generaciones futuras y presentes de seres humanos, pero hay muchos más seres vivos que viven en el planeta, de los cuales dependemos. Sin ellos no podemos vivir. Con lo cual, digamos, también se queda un poco corta esta definición. Y hay una última problemática, que es lo que pone aquí, necesidades. Se basa en necesidades. O sea, deberíamos suponer que si nosotros hacemos ese desarrollo sostenible, ¿no?
se supone, y si nosotros conseguimos satisfacer nuestras necesidades, se supone que también las generaciones futuras podrán hacerlo. Pero ¿estamos seguros que si nosotros satisfacemos nuestras necesidades, ¿no?, también las poblaciones, los habitantes del futuro también podrán hacerlo? Esto depende de qué consideramos necesidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿no?, hay mucha gente que a veces me cuenta y dice, pues que necesitaba comprarme un coche de este tipo, ¿no? Realmente lo necesitaba porque me siento así más seguro en la carretera, o porque tengo una familia numerosa, entonces necesito transportar gente, los hijos, la familia, o mi hijo tiene un grupo de música, entonces se meten ahí con todos los instrumentos y consiguen ir a todas partes, ¿no? Entonces, realmente, si seguimos comprando estos coches, o coches en general, ¿esto asegurará que en el futuro las generaciones que vienen tengan lo que necesitan? Yo dudaría de esto. O por ejemplo, podría decir que necesito una familia numerosa. Para vivir bien, necesito tener una familia numerosa. Pero si consideramos que la población del planeta está aumentando, ¿no?, ahora somos más de 7.000 millones, entonces a lo mejor quizá tendríamos que dudar, ¿no?, de ideas de este tipo. O por ejemplo, bueno, es verano, entonces hace mucho calor, hay zonas de España que hace mucho calor, entonces claro, para solucionar el tema del calor, pues nada, necesito un aire acondicionado. ¿Eso es realmente una necesidad verdadera? Si todos empezamos a tener aire acondicionado, ¿esto nos va a llevar a una situación de poder satisfacer estas necesidades en el futuro? Yo creo que no, ¿no? Además, creo que aquí habría mucha gente que podría demostrarnos que no. Muchos arquitectos, ¿no?, bioarquitectos. Así que de alguna manera la palabra sostenible, ¿no?, realmente está como entre medio, ¿no?, entre dos conceptos muy opuestos realmente. Por un lado, hay todo lo que se llama como prácticas degenerativas, que son la gran mayoría de prácticas que hace la sociedad industrializada de hoy en día, ¿no?, que nos deja basura por todas partes. Cuando basura se entiende algo que el sistema no es capaz de tratar, ¿no? Hemos diseñado toda una serie de cosas que tienen toda una serie de efectos colaterales que luego no sabemos qué hacer con estas cosas, ¿no? En cambio, en la naturaleza no hay basura. La basura solo la crean los humanos. ¿Por qué no sabemos a qué darle, ¿no?, a cómo conectar, cómo enchufar algún producto, ¿no?, como puede ser los gases de escape del coche, alguna otra cosa que lo pueda necesitar? No hemos esperado a pensarnos en su momento. En cambio, al otro lado está lo que son prácticas regenerativas, que es lo que hace la naturaleza, los ecosistemas naturales, ¿no? Entonces, si nos consideramos con el tema de sostenible, entonces vemos que está un poco así en el medio y de alguna manera simplemente sostener, digamos, el hecho de no empeorar las cosas no es suficiente. Tenemos que movernos hacia lo que se llaman prácticas regenerativas. Tenemos que mejorar, rearreglar, reparar, restaurar los daños que hemos hecho. No es suficiente con conservar los ecosistemas naturales, tenemos que arreglar lo que hemos dañado, corregir los errores. Pensar, por ejemplo, si encontráis un amigo que no veis desde hace mucho tiempo, ¿no?, o una amiga, y le preguntáis, ¿cómo va tu matrimonio? Y las personas te contestan, no, es sostenible. ¿Qué pensaríais vosotros, ¿no? Que quizá no le va demasiado bien las cosas, ¿no? Con lo cual, es una palabra esta, ¿no?, que la vamos a seguir utilizando, pero no nos podemos basar solo sobre esto, sino que tenemos que ir un poco más allá. Entonces, bueno, hay un concepto que es muy importante entender, porque las personas que desarrollaron la permacultura en su momento ya estaban viendo estas cosas suceder, ¿no? Y me refiero, digamos, a la llegada de un punto en que el tipo de energía que hemos estado utilizando hasta ahora, que es un poco combustible de origen fósil, que son finitas, que están bajo tierra, que no es más que energía solar concentrada y almacenada bajo tierra,
están llegando a un punto, ¿no?, en que será cada vez más difícil acceder a ellas de manera barata. De hecho, la Agencia Nacional de la Energía ya en 2010 confirmó que se había dado el pico de producción del petróleo convencional, que es el petróleo más fácil de extraer del suelo, también más fácil en términos económicos y energéticos. Con lo cual, lo que falta, digamos, de producción, ¿no?, para compensar la demanda de combustibles fósiles, de petróleo en este caso, se está de alguna manera compensando con otros tipos de petróleos pesados que son mucho más contaminantes del petróleo convencional. Y además tienen un impacto ambiental mucho más grave todavía. Estamos pensando, por ejemplo, en las arenas bituminosas de Alberta, ¿no?, que están en Canadá, donde están destrozando totalmente el hábitat, millones y millones de hectáreas, para extraer este bitumen que está mezclado a la arena. Se necesita mucha energía para convertirlo en petróleo, se necesita muchísima agua, millones y millones de metros cúbicos de agua para poder hacer que nosotros sigamos utilizando este petróleo hoy en día. Y esto es posible solo porque hoy en día el coste del barril de petróleo ha aumentado lo suficiente como para hacer rentable este tipo de operaciones. Hoy en día estamos hablando de un precio entre 100 y 120 dólares al barril, cuando en los años 80, que era el momento del auge realmente del uso del petróleo barato, estamos hablando de 10 dólares al barril, ¿no? Y antes nos parecía normal, y pagarlo más de 50 dólares nos parecía como algo impensable, y hoy estamos aceptando tranquilamente que esto vale 120 dólares al barril, como si fuera nada. Así que, digamos, esta situación es algo, ¿no?, muy importante. La otra situación paralela es la del cambio climático, pero no voy a hablar mucho de ello porque esto, en general, la gente sabe bastante de esto porque sale mucho en la prensa. Esto no sale mucho en la prensa todavía. Van saliendo cositas, pero realmente no se habla mucho de ello. Y entonces, bueno, el cambio climático de alguna manera es un hijo también, ¿no?, del uso de los hidrocarburos, igual que el pico del petróleo, ¿no? Son como los hijos gemelos de la utilización de los hidrocarburos. Entonces, bueno, el problema es este, ¿no?, con el pico del petróleo. O sea que básicamente hay petróleo, sigue habiendo petróleo, no es que no hay. Lo que pasa es que la gran mayoría de yacimientos con mucha cantidad de petróleo se descubrieron hasta alrededor de los años 70. Y hoy en día se sigue descubriendo petróleo, pero los pozos son cada vez más pequeños. En cambio, la demanda de energía sube cada vez más. Con lo cual hay como un desfase entre la demanda de petróleo de la sociedad industrial y la oferta, lo que realmente pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es súper importante. Tenemos que saberlo, porque nuestra vida depende casi completamente del petróleo. Casi todo lo que vemos y usamos en nuestras actividades diarias están hechas por algún tipo de transformación del petróleo. Plástico, pensar en los plásticos, pensar en muchos tejidos, la gasolina, el gasoil, hay muchísimas, los cosméticos, desodorantes, hay de todo. Realmente la cantidad de productos que se hacen con el petróleo es enorme. El comercio depende del transporte. Nuestras ciudades dependen de que los camiones lleguen a Mercabarna, ¿no?, y cada día nos abastezcan de comida, ¿no? Con lo cual, si se para ese comercio, este flujo, nos quedamos sin comida. Los supermercados tienen de 3 a 5 días de stock y estamos dependiendo para nuestra comida de una única fuente de alimento que viene de muy lejos. Con lo cual, todo esto es súper importante. La agricultura es la única, digamos, disciplina, es lo que nos da de comer. Y la agricultura es fuertemente dependiente de combustibles fósiles, tanto para los pesticidas, para los fertilizantes, para la maquinaria. Con lo cual, bueno, aquí en la década de los 90, el ciudadano global medio utilizó 20 esclavos energéticos. Antes la gente usaba esclavos físicos, personas y animales para que hacían las cosas. Ahora ya hemos abolecido la esclavitud, pero tenemos electrodomésticos, ¿no? Esos son nuestros esclavos de hoy en día. Y esos esclavos pues nos ayudan a hacer muchas cosas que nos van muy bien, pero bueno, pues pero esto tiene un coste, ¿no? Entonces en Estados Unidos
la persona norteamericana media tiene a disposición unos 75 esclavos energéticos. En cambio, en Bangladesh, las personas ahí pobres tienen menos de uno, ¿no? También hay una desigualdad, ¿no?, en cuanto a acceso, ¿no?, a esa energía. Con lo cual, bueno, estamos en una época de crisis energética. Creo que el momento más claro, ¿no?, donde esto se entendió fue en 2008, cuando el precio del barril del petróleo alcanzó los $150. Y de ahí empezó la crisis económica que estamos viviendo hoy todavía. Entonces, el petróleo no acabará pronto, pero será mucho más costoso, tanto económicamente como energéticamente, de producir. La globalización ha moderado las consecuencias, digamos, en el pasado por lo menos, de los precios causados por picos locales. O sea, los diferentes países que producían petróleo también iban a menos cada vez más, pero como había otros, ¿no?, que inyectaban petróleo, que tenían más, entonces no se notaba tanto. Entonces, un pico global posiblemente puede provocar una subida importante de los precios, cosa que ya lo estamos viendo, ¿no?, y también una recesión global, que ya estamos viendo, ¿no?, o incluso un colapso económico. Eso es un escenario que no podemos dejar de pensar que pueda suceder. Así que tenemos que valorar rápidamente cómo todo esto nos va a afectar en la vida cotidiana, ¿no?, y qué tipo de medida podemos tomar nosotros sin esperar que lo hagan los gobernantes, ¿okay?, o las compañías, los economistas, o diferentes empresas. Entonces hay, bueno, David Holmgren, que es uno de los dos, digamos, fundadores de la permacultura, ha analizado un poco, ¿no?, con poco ese contexto, ¿no?, y nos propone como 4 escenarios energéticos. Y esos escenarios energéticos son como posibles caminos que puede tomar la humanidad en un momento dado, ¿no?, y que están más bien, no es como por elección, sino más bien por la cantidad de energía realmente disponible. Entonces, si tomamos un poco como referencia la época histórica a partir de como hace 10.000 años, que es cuando empezó a tomar forma la agricultura, hasta la época un poco después de la Segunda Guerra Mundial, la época de nuestros padres, lo que se llama el baby boom, y tenemos en cuenta la utilización de energía, recursos, población y contaminación, vemos que esos conceptos están muy relacionados entre ellos. Durante casi 10.000 años, hasta la época industrial, la humanidad se ha mantenido en números muy bajos en el planeta. La población ha crecido muy poco. También había muy poco uso de energía que no fuera la energía humana o de la leña o de los animales, ¿no?, y también había muy poca contaminación. En cambio, a partir de la revolución industrial, hace escasos 200 años, todo esto cambia, ¿no? De repente, esto se hace como mucho más empinada esta curva. Eso quiere decir que aumenta de manera exponencial la población, la contaminación y el uso de energía, hasta llegar a un punto que esto se llama, es la época moderna, en la época en que hemos acuñado toda una serie de paradigmas que son los que estamos utilizando hoy en día, ¿no?, como por ejemplo que el progreso, ¿no?, tenemos que siempre, el progreso no puede frenarse, el progreso tiene que continuar, o que las empresas tienen que hacerse cada vez más grandes, si no acabarán, digamos, fuera del mercado, o bueno, cosas de estas, ¿no?, que hemos asumido, ¿no?, en nuestra manera de pensar, y que pero nos están creando problemas, esta manera de diseñar y de hacer. Así que hemos llegado a una especie de apogeo, un clímax, ¿no?, que es como un caos cultural postmoderno, porque no vemos muy bien dónde podemos ir, ¿no? Se están dando toda una serie de situaciones que hacen que el futuro, ¿no?, que tenemos delante no esté muy claro. Así que aquí, digamos, hay estos escenarios energéticos, ¿no? Por un lado, y teniendo en cuenta, ¿no?, que todo lo que vamos a plantear realmente es muy probable que se dé en un lapso de tiempo mucho más breve que el lapso de tiempo que se necesitó para alcanzarlo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos como una montaña energética, ¿no? Hemos llegado a la cumbre de esa montaña energética y ahora posiblemente a lo mejor tenemos que bajar, ¿no?, pero bajar en un tiempo mucho más corto. Así que un posible escenario, ¿no?, es el de explosión tecnológica.
Esto quiere decir que de alguna manera continuamos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora. Es como un escenario un poco también de ciencia ficción, porque no sé si a lo mejor cuando erais pequeños algunos, ¿no?, os decían, bueno, ya en el 2000 iremos de vacaciones en Marte. O el escenario, ¿no?, de que, bueno, ya con la energía nuclear lo vamos a solucionar todo. De hecho, será tan barata, ¿no?, que no hará falta ni siquiera un contador, ¿no? Y esto ha sido mentira total, eso ha sido uno de los fracasos más grandes. Así que de alguna manera, para poder hacer algo así, para seguir un poco en este plan, evidentemente vamos a necesitar una fuente de energía mucho más grande que el petróleo y mucho más eficiente. Lo que pasa es que no sabemos si vamos a poder hacer esto. O sea, todo apunta que no hay otra fuente de energía. No hay que descartarlo, desde luego, nunca se sabe, pero todo apunta que no la tenemos, ¿no? Con lo cual a lo mejor la cosa puede que no vayan por ahí durante mucho tiempo. El siguiente escenario es el escenario sobre la estabilidad de las tecnologías verdes. Esto quiere decir que, de alguna manera, utilizando energías renovables y toda una serie de tecnologías basadas en energías renovables, de alguna manera bajamos un poco lo que es nuestro nivel de consumo, nuestro nivel de vida, pero nos quedamos como en una plataforma, en una planicie, ¿no?, donde vamos haciendo, más o menos nos quedamos en una situación parecida a la de hoy, pero usando energía alternativa y cosas de esto. Bueno, eso es un escenario que también es un poco dudoso. Primero porque efectivamente las energías renovables que conocemos todavía le faltaría mucha investigación para poder escalar su cantidad, digamos, de suministro para cubrir los gastos que tenemos hoy en día. Por otro lado, no hay realmente, esta situación es una situación un poco rara, porque en la naturaleza nunca hay como planicies, hay siempre altibajos, hay siempre ajustes. Esto es como un estado estacionario que realmente no, desde un punto de vista sistémico, no tiene mucho sentido. En cambio, la propuesta de la permacultura es que, de alguna manera, vayamos decreciendo y nos vayamos poco a poco convirtiendo en cuidadores del planeta. No es que el planeta nos necesite realmente, porque el planeta creo que puede hacer bastante sin nosotros, o sea, no hace falta que estemos nosotros, ya hemos hecho bastante daño. Pero bueno, la idea es en cómo utilizar de manera creativa todos los conocimientos que tenemos y todos los recursos que ya tenemos para ir reduciendo cada vez más nuestro consumo de recursos, para bajar la cantidad de población del planeta, para reducir la contaminación y para volver a recuperar todas aquellas cosas que son realmente importantes para poder vivir de manera sostenible en el planeta, de manera continuada, que es el aire, los bosques, el agua. Esas son las cosas realmente importantes que necesitamos para vivir, y tenemos que entonces de alguna manera empezar a tener un proceso para poder volver a restaurarlas. Y evidentemente hay otro posible escenario, que es el escenario de colapso, que es como algo que, bueno, no nos gusta mucho ver, es algo muy negro, nadie quiere pensar que todo se acabe, ¿no? Pero esto ya ha sucedido. En el pasado ha sucedido. Hay muchas civilizaciones que en un momento dado han desaparecido del todo. Isla de Pascua, los habitantes de la isla de Pascua desaparecieron cuando cortaron todos los árboles de la isla, y la civilización maya desapareció también. Algunas islas del Pacífico también le pasó lo mismo, ¿no? Esto porque de alguna manera no se dieron cuenta de que estaban esquilmando su base de recursos, ¿no? Y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, básicamente. Así que de alguna manera nosotros podemos aprender de estas historias del pasado, ¿no?, e intentar no volver a caer en los mismos problemas. Con lo cual, la permacultura aboga por este descenso creativo basado más bien en el diseño. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué es la permacultura? Entonces, después de todo esto, ¿no?, ¿qué es la permacultura? Entonces, la permacultura
es una respuesta de diseño, básicamente, basada en el diseño, para dar una salida a los problemas de que hemos hablado hasta ahora. Esos problemas sistémicos que abrazan toda la manera de funcionar de una sociedad. Así que la permacultura, por un lado, se puede ver como toda una serie de cosas, como puede ser el trabajo con las plantas, el trabajo con los animales, el trabajo con las personas en ámbito social, materiales, el uso de materiales, el uso de la energía, etcétera, ¿no? La economía. Pero estas, de hecho, no son realmente tanto la permacultura en sí, sino la manifestación de lo que hacemos cuando aplicamos la permacultura. La permacultura en sí es un sistema de diseño para vivir y usar la tierra de manera sostenible, con lo cual es algo que abarca un poco todas esas cosas y le da un marco coherente y para que realmente podamos centrarnos en la dificultad de los problemas que hay, porque no podemos ya centrarnos en aspectos separados de los problemas, sino que tenemos que abarcarlos a la vez, de golpe. También la permacultura está basada sobre unos principios éticos y de diseño universales. Y esto quiere decir que, aunque las situaciones en sí vayan cambiando, no es lo mismo hacer una intervención en un contexto urbano que en un contexto rural. No es lo mismo trabajar con los animales que con las personas. No es lo mismo que trabajar con las plantas o trabajar con las casas. Pero hay toda una base de principios, de diseño, que son universales y se pueden aplicar en todo este tipo de situaciones diferentes. La permacultura también es un movimiento social internacional de practicantes, de diseñadores y organizaciones que se reconocen en estos principios éticos y de diseño, trabajan normalmente sin subvenciones del gobierno y también a pequeña escala. Y también, bueno, es un proceso de empoderamiento para reclamar nuestro lugar en la naturaleza. De alguna manera hay esa sensación que los seres humanos nos hemos apartado de lo que es nuestra base, nuestro entorno natural, y entonces para poder vivir de una manera más sostenible, de alguna manera tenemos que recuperar esta capacidad, ¿no?, de relacionarnos con el entorno natural. Pero hace falta un proceso para esto, ¿no? Entonces la permacultura es una de estas herramientas que nos puede ayudar en esto. Además, estaremos obligados a hacerlo, con lo cual realmente hace falta algo que nos ayude. Entre otras cosas que caracterizan la permacultura, es esta mentalidad, caracteriza la permacultura especialmente con respecto a otros movimientos ambientalistas o ecologistas, que es la idea de que en lugar de luchar y usar mi energía contra algo, voy a intentar utilizar mi energía para construir las cosas que me parecen correctas y positivas. Con lo cual, esto es como un cambio bastante importante, porque hasta ahora la gran mayoría de movimientos se centran en la reivindicación, en la protesta, que está muy bien, hay que hacerlo, no es que no haya que hacerlo, pero luego a lo mejor gastas tanta energía en esto que luego te falta energía para crear la alternativa. Entonces pensar una cosa, imaginemos que realmente si nuestro sistema tal como lo hacemos cae de repente, ¿qué hacemos después? Si no hay ninguna cosa que lo sustituya. Así que paralelamente, ¿no?, a quejarnos de las cosas que no nos gustan, tenemos que empezar a construir cómo queremos que sea nuestro mundo, nuestro futuro. Entonces la permacultura de alguna manera aporta esta otra dimensión también. Y bueno, la flor que hemos visto antes, la flor de la permacultura, de alguna manera nos da cuenta del hecho, ¿no?, que la permacultura empezó realmente ocupándose mucho por este ámbito, el manejo de la tierra, de la naturaleza, especialmente el tema de la producción de alimentos, pero luego poco a poco, ¿no?, se dieron cuenta de que no era suficiente, ¿no?, para crear una sociedad sostenible, con lo cual poco a poco se empezó a incluir lo que es el entorno construido, las herramientas y tecnología, la educación y la cultura, la salud y el bienestar espiritual, la finanza y economía y también la propiedad del terreno y la autogobernación. O sea, estos son los 7 ámbitos para crear una sociedad sostenible y tenemos que abarcarlos ahora y todo de golpe.
Y ese es el reto que tiene la humanidad hoy en día, porque nunca hemos hecho algo así. Y tampoco nunca nos hemos encontrado en una situación tan grave. Con lo cual se necesitan técnicas diferentes, maneras diferentes de abarcar los problemas. Bueno, principios éticos. Como decía antes, la permacultura se basa sobre unos principios éticos. Entonces, ¿cuáles son esos principios éticos? Uno de ellos es el cuidado de la tierra. Entonces, para poder vivir en una sociedad sostenible, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar la tierra, el planeta en su conjunto. Cuidarnos de todos los sistemas naturales, del agua, del aire, de los animales, del suelo, la biodiversidad. Todas estas cosas tenemos que fortalecerlas, porque están en una relación muy estrecha con todos nosotros. Entonces no nos interesa realmente que se vaya extinguiendo ni siquiera una sola especie, porque esta tiene un efecto, porque todos estamos conectados con todos en la naturaleza. Lo que pasa es que cuesta ver estas conexiones, y más si vivimos en un entorno urbanizado. Entonces la permacultura nos ayuda a disminuir la necesidad de ocupar más tierra para producir alimento, con lo cual podemos dejar una parte importante del planeta para los demás seres vivos. Y también consideramos el planeta como un organismo vivente. Es un poco incluimos lo que es un poco la teoría Gaia de James Lovelock, donde él propone que el planeta Tierra no es una piedra con agua y otras cosas encima solamente, sino que es un ser vivo que se autorregula a sí mismo. La permacultura abarca también una ética de la vida, en el sentido que todo ser vivo es importante solo por el hecho de existir y de estar vivo, con lo cual realmente no podemos cargarnos ni uno, simplemente porque nos plazca. Y también la ética de la restauración. Tenemos que volver a restaurar todos los entornos que hemos dañado. Todos los daños que hemos hecho los tenemos que volver a reparar. Por otro lado, es muy importante cuidar a las personas, porque si no cuidamos a las personas no podrán cuidar a la tierra. Pero si no cuidamos la tierra, tampoco podremos cuidar a las personas. Con lo cual, estas dos éticas, ¿no?, están muy relacionadas entre ellas. Con lo cual, tenemos que volver a diseñar entornos donde viven las personas, donde las necesidades básicas estén todas satisfechas. Las ciudades, desde luego, no se corresponden con esto. Las ciudades han sido diseñadas con otros tipos de funciones, normalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que volver a rediseñar poco a poco las ciudades. Es muy importante, especialmente, trabajar en lo que es lo social, todo el ámbito social, porque es un ámbito, ¿no? Vivimos en una sociedad que es muy individualista y no nos entrena realmente para funcionar en grupo, con lo cual tenemos que aprender toda una serie de habilidades que nos ayuden a interactuar con el otro, ¿no? Que es muy diferente, somos todos muy diferentes, pero tenemos que encontrar la manera de podernos relacionar, porque todos tenemos una riqueza que aportar, con lo cual habilidades de escucha, habilidades de resolución de conflictos, ¿no? Son toda una serie de habilidades que tenemos que volver a aprender. ¿Hay alguna recopilación de datos respecto a esto de la convivencia? Por ejemplo, las ecoaldeas que llevan años funcionando, Sí. tienen experiencia. Sí, sí. ¿Hay alguna recopilación de datos que hayan hecho? ¿O hay alguien que haya escrito? Seguro que hay. Bueno, de material escrito sobre ecoaldea, permacultura y esto hay un montón. Con lo cual, y luego si acaso os comentaré algo al final. Entonces, bueno, las sociedades del pasado eran sostenibles, pero su vida era muy dura, ¿no? La permacultura tiene la idea de reemplazar la vida dura del pasado con el diseño y con el uso la vida dura, el uso de combustibles fósiles con el diseño. La tercera ética es la ética de reparto equitativo de los excedentes de la producción, con lo cual siempre que tengamos algún tipo de producción, la idea es reinvertirlos para poder cuidar la tierra y poder cuidar a las personas. Claro, todo esto implica limita el consumo de cualquier cosa, o sea, limitación al consumo desencadenado que hay hoy en día, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta la población, porque también la población está aumentando mucho, entonces estamos superando lo que es la capacidad de carga del ecosistema terrestre, con lo cual en un momento dado tenemos que buscar maneras de que la población global mundial
se vaya reduciendo de alguna manera. No sé cómo exactamente, porque es algo muy delicado, no es algo que se pueda fácilmente discutir. Ya sabemos que hay zonas del mundo donde aumenta más la población que otras, por múltiples razones. ¿Quieres hablar? Sí. O sea, es que a mí me parece ¿Traes el micro? que a mí me está pareciendo que no. Vale. Hola. O sea, yo estoy escuchándote y me parece que o sea, lo que me estás diciendo no lo acabo de compartir. Tal vez lo que yo te diga tú dirás que sí, pero lo que yo estoy compartiendo Bueno, ahora. dime. Y es que yo creo que no es tanto el limitar nuestro consumo, sino que, o sea, yo lo que vivo con la permacultura es que también hay formas de construir, de vivir con las necesidades básicas cubiertas y bien, pero con otros tipos de sistemas energéticos, tecnológicos. O sea, para mí no es tanto el decir vamos a cortar con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo estoy enrabiado en este mundo igual, también tengo necesidades, pero creo que también es un buen momento que tenemos mucha información. Entonces, como aprovechar todo esto, todas estas redes, para crear otro mundo diferente que esté basado en esta ética de que seamos más equitativos en la distribución, ¿no? Pero no pienso tanto en el dejar de tener las necesidades básicas cubiertas. O sea, si necesitas una estufa, tener una estufa, ¿no? Cosas muy básicas que tenemos. Eso, y tener internet, ¿eh? Sobre todo. El cual leas con internet. Gracias. Bueno, yo no he dicho... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es y es una intervención bastante interesante, porque muchas veces, cuando se habla de sostenibilidad, muchas veces piensas, tenemos que volver a la cueva. Pero no se trata de eso. No se trata de esto. Efectivamente, tenemos mucho conocimiento y podemos hacer muchas cosas con tecnologías sencillas, pero que no nos quitan comodidad. O sea, no tenemos que perder comodidad haciendo esto. Cuando me refiero al tema del consumo, me refiero no a ese tipo de consumo. O sea, una cosa es satisfacer las necesidades reales, lo que decía al principio. Otra cosa es despilfarrar, ¿no? Y ahora estamos despilfarrando, pero mucho. Entonces, no sé si te tranquiliza esto. Okay. Supongo que lo sabrá ella. Sí. Que la tranquiliza. Vale. ¿Una pregunta? Sí, dime. Gracias por tu explicación. Yo quería dar mi opinión acerca del tema de la reducción de la población. Reducir la población implica que mucha gente muera. No necesariamente. O que... A ver, me has terminado. Hay desde muchas esferas se mueve el tema de eugenesia. No sé si han escuchado esa palabra, y ese tema se aplica en las altas esferas a todos los niveles. A nivel de la alimentación, una alimentación que no garantiza una vida sana. A nivel de guerras que se montan también por un tipo de eugenesia, que es también a nivel de reducir a ciertos... Porque claro, tú dices reducir la población, pero ¿a quiénes? Se reduce la población en las clases menos favorecidas, en las razas negras, en las razas indígenas, etc. Yo hablo por mi parte porque tengo mis raíces indígenas, entonces tenemos que tener mucha conciencia sobre lo que significa esto. Tengo también información de que hay suficientes recursos para alimentar a mucho más de 7.000 millones, sino que simplemente despilfarramos. Despilfarramos lamentablemente en una mala repartición del ingreso y en una mala utilización de los recursos. También por la información que estamos recibiendo, sé que cada día necesitaremos menos alimentación, porque ya podemos empezar a alimentarnos del prana, del sol, y que hay muchas energías aparte del petróleo, como por ejemplo la que nos dejó Nikola Tesla, que no se ha utilizado, que es con el éter y con el prana. Entonces hay muchas alternativas y hay que tener mucho respeto con los seres que estamos aquí viviendo en este planeta, que somos más de 7.000, y con los que están por venir. Con lo cual, el tema del reduccionismo
Sí, estoy de acuerdo mucho contigo con el tema del reduccionismo en cuanto a crecimiento de productividad y de manejo de recursos, pero no con el reduccionismo de nuestros seres humanos, que por algo estamos aquí. Estamos aquí para una evolución en conjunto, somos una sola familia. Gracias. Bueno, ese es un tema súper delicado, ¿no? Esto es normal, ¿no? Que alguien, ¿no?, de alguna manera se sienta que tenga que manifestar algo al respecto. Entonces, claro, yo no tengo la solución para esto. Lo que sí sé que el ecosistema tiene una capacidad de carga, ¿no? Con lo cual puede que todavía podamos crecer un poco más, 9.000 millones, quizás 12.000 millones, no lo sé. Pero tarde o temprano, que eso se ve en la naturaleza, no es algo en la naturaleza, funciona así. Luego, cuando se excede la capacidad del entorno de proveer alimento, entonces luego de alguna manera suceden cosas. La naturaleza pone remedio. Perdona, pero eso no lo determinamos nosotros. No. Cuando todo esto es un debe y un haber, es una balanza. Esto que has dicho ahora no lo determinamos nosotros. Sí. Porque las políticas no las determinamos nosotros. Entonces, eso es ¿Quién son nosotros? Nosotros. ¿Nosotros quién? Pues nosotros, la gente. Las personas. ¿Me entiendes? O sea, está haciendo una diferencia entre persona normal y corriente y gobernantes. Entre los que nos gobiernan ¿O incluye los gobernantes en esto? normal y corriente. Vale, todos. Bueno, sí, puedo ir un poco más allá, pero vamos a dejarlo ahí, entre los que nos gobiernan y la clase normal y corriente. Eso no lo determinamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos saber dónde está el límite de población? Cuando te has referido a la capacidad energética, tampoco la sabemos nosotros, la capacidad energética que hay, sabemos lo que nos cuentan. Eso todo es un cuento, muy bien montado, a mi punto de vista. Entonces, como no sabemos la capacidad energética que hay, ellos montan la capacidad energética, nos venden lo que nos quieren vender, ponen el precio al petróleo que le quieren poner y así va la cosa. Entonces, lo de la permacultura es una salida para poder decir, iros a la mierda. Yo lo veo así, iros a la mierda. No necesito que me resolváis ningún problema. Ya me lo resolveré yo. Yo aprenderé a hacer semillas, yo aprenderé a cultivar, aprenderé a que no necesito energía ninguna. Yo no necesito energía ninguna. Desde que empezaron con el tema de la crisis, así digo, pues mira, el año que viene no voy a poner la calefacción, pero no la pongo porque no me da la gana. O sea, y no sufro, porque la pongo porque no me da la gana. Entonces, cuando llegas a ese convencimiento de que vas a hacer algo porque te da la real gana, ¿dónde está el problema? Entonces, esta gente que nos tiene así de esta manera viviendo, cuando encuentren algunos más que piensen así, se van a tener que acomodar o buscarse la vida por todo. ¿La intervención? Un pequeño comentario sobre la curva demográfica, ¿vale? Decías esto de que con la revolución industrial hay el pico. Bueno, esta curva continúa y baja. Digamos que en Europa estamos en la parte baja, o sea, hemos hecho un pico y hemos vuelto a bajar. Entonces, las sociedades, digamos, del sur, de los países del sur, como les llaman envidias de desarrollo y estas historias, pues ha llegado más tarde la industrialización y de repente pues, han sufrido este pico más tarde. Y por eso ha habido este boom demográfico. Pero si pensamos a lo grande y soñamos y decimos, vale, empezamos a aplicar técnicas... O sea, una vez cuando una familia tiene sus necesidades cubiertas, no tiene tantos hijos. ¿Por qué? Porque la finalidad de los hijos es que cuando sean ellos mayores puedan sostenerlos de alguna forma. Entonces, si mejoramos nuestras tecnologías de forma verde, eso sería de forma verde, yo lo digo porque es como mi sueño, pero la gente que piensa en otros tipos pues dirá de sí, pues
esta curva crecerá, ¿no? Entonces se va a estabilizar ese ciclo depresivo. Por lo menos creo que sería así. Yo tengo entendido que también. O sea, no hace falta matar a nadie. No creo que haga falta matar a nadie. Yo creo que es una dinámica que efectivamente hay diferentes factores que lo regulan, pero desde luego no hay que despistarse en ese sentido. Yo no estaba sugiriendo ninguna eugenesia ni nada de eso, para que quede claro. La permacultura no va por ahí. Okay. Bueno, otra de las cosas que propone la permacultura es cooperar en lugar de competir, con lo cual esto va en contra directamente de la eugenesia, creo. ¿Y por qué? Porque por lo menos nos hemos dado cuenta que en la naturaleza los seres vivos normalmente suelen cooperar en lugar de competir. Nos han vendido también otra cosa, ¿no? De que la ley del más fuerte, ¿no? Que siempre se lleva todo lo mejor el ser vivo, ¿no? que es más fuerte, ¿no? Entonces puede pelear mejor por los recursos, pero no es así. Sí, sucede, no es que no sucede, sucede también en circunstancias muy concretas, pero lo general es que los seres vivos colaboren entre ellos y la demostración de esto somos nosotros. O sea, dentro de nuestro cuerpo hay toda una serie de microorganismos sin los cuales no podríamos vivir, no podríamos digerir, no podríamos comer, no podríamos hacer nada. Con lo cual, en general en la naturaleza lo que más se nota es la colaboración, la cooperación en lugar que la competencia. Y lo otro es que tenemos que autorresponsabilizarnos de nuestra existencia y de la de nuestros hijos. Ya no podemos decirle a los demás, la culpa es tuya, de todo lo que está sucediendo es tuyo y tú lo tienes que arreglar. La culpa de los políticos, la culpa de los científicos o la culpa de los economistas. Seguro que tienen algo de culpa, pero nosotros también de alguna manera estamos viviendo en ese sistema y quieres o no, de alguna parte lo estás apoyando, ¿no? A no ser que tomes la decisión consciente de no hacerlo. Con lo cual tenemos mucho que decir las personas y podemos empoderarnos justamente para cambiar esto. Entonces, bueno, un ejemplo, quiero daros un ejemplo un poco así de lo que podría ser un diseño de permacultura en zonas urbanas, un poco a grandes rasgos. Entonces, hoy en día, bueno, sabemos que la mayoría de población del mundo se está concentrando, bueno, casi más de mitad de la población del mundo se está concentrando en las grandes ciudades, grandes y pequeñas, con lo cual muchas de esas ciudades mucha gente acaba viviendo en barrios dormitorio, especialmente la gente que tiene menor poder adquisitivo, donde no hay muchos servicios e incluso se llegan a crear situaciones un poco difíciles de criminalidad, de dependencia de sustancias tóxicas. Para ir a comprar algo, a lo mejor tienes que hacer varios kilómetros en coche para ir a una grande superficie. Entonces situaciones un poco difíciles, ¿no? Pero a pesar de esto, muchas veces las poblaciones que viven ahí se van autoorganizando y van haciendo cosas, ¿no? Para mejorar su situación. Entonces una de las cosas que hacen es crear grupos de trueque. Entonces ellos ponen en marcha un grupo de trueque prácticamente te permite conseguir cosas sin utilizar dinero. Entonces ahí muchas veces lo que hay personas que están a lo mejor sin trabajo, pero tienen muchas habilidades, tienen tiempo libre, lo único que no tienen es dinero. Pero entonces de esta manera pueden conseguir muchas cosas que necesitan. Otras cosas que hacen muchas veces es, si ven un descampado, que muchas veces se llenan de basura y son lugares que no son muy bonitos para estar, se organizan, los limpian y vuelven a restaurar un lugar donde la gente puede pasear con los niños, la gente mayor también puede pasar ahí el rato. Entonces lo vuelven a convertir en lugares, digamos, practicables. En otros sitios los que hacen son las granjas urbanas y los huertos comunitarios. Aquí los huertos comunitarios se conocen bastante, pero las granjas urbanas quizá no las conocéis tanto. Y estas se han desarrollado mucho en los países del norte de Europa también y en otros continentes. Las granjas urbanas son realmente lugares donde, por ejemplo, la gente empieza a trabajar de manera comunitaria para producir alimentos, para luego redistribuirlos en cajas de alimentos en la zona del barrio. Otras cosas que hacen también, a veces hacen centros de compostaje comunitario, donde recogen todos los desechos alimentarios, lo convierten en compost para poder
cultivar plantas. O incluso a veces se organiza para pedir al ayuntamiento que pongan carriles para las bicicletas para que se puedan mover fácilmente sin tener que usar un transporte más costoso. Entonces, bueno, todas estas iniciativas están muy bien, funcionan muy bien, pero adquieren un nivel diferente en el momento en que las conectamos entre ellas. Entonces, imaginar que los vecinos lo que han hecho es limpiar la zona para donde está el parque y ponerla muy bien. Entonces podemos imaginar que en esta misma zona, entonces un mismo espacio, le damos más funciones. Entonces dentro de ese parque comunitario vamos a instalar la granja urbana. Entonces la gente de la granja urbana produce alimento y los vende a los vecinos. Pero la gente tiene poco dinero, con lo cual no tiene dinero para comprar alimento. Entonces ¿qué hace? Pues ofrecen puestos de trabajo a la gente que está apuntada al grupo de trueque, de manera que puede intercambiar horas de trabajo para comida. Por otro lado, como tienen que repartir la comida en el barrio, pues lo pueden hacer en bicicleta. Pueden hacer bicicleta con remolque, entonces como hay carriles bici, puede llevar la comida a todas las partes del barrio, suponiendo que es un lugar plano, que no hay que ir de arriba abajo. Y entonces, en el momento que depositan la comida en un sitio, se pueden llevar los restos de comida de las familias. Con lo cual pueden volver a la granja urbana, que está en el mismo sitio, donde también está el centro de compostaje comunitario, donde se produce el compost que se usa en la granja urbana, en los huertos comunitarios. Entonces, como veis, ¿no?, tenemos 5 iniciativas muy buenas de por sí, que los llamaríamos elementos dentro de un diseño, que en el momento en que las conectamos entre ellas, entonces surge un sistema que es mucho más que la suma de los elementos individuales. Todo lo que pretendemos hacer en permacultura es crear cosas de este tipo, crear conexiones entre lo que pensamos que son los elementos del diseño que queremos hacer. Entonces los elementos del diseño pueden ser personas, plantas, animales, edificios, zonas acuáticas, invernaderos, parques, yo qué sé, cualquier cosa. Y todo lo que pretendemos es buscar la mejor manera de conectar estas cosas entre ellas para conseguir el mejor resultado. Entonces esto es lo que en síntesis un diseño de permacultura. Otra posibilidad, estudio de un caso, parcela urbana, bueno, la gente que tiene suerte que tiene una casa con jardín. Entonces muchas veces pues bueno, imaginamos que el sol viene desde aquí, con lo cual tenemos la iluminación hacia esta dirección. Entonces, bueno, pues es una casa bastante típica, hay un patio que a lo mejor es una superficie dura, luego hay un césped que se usa para recreo, algunas flores y casualidad esta gente incluso tiene un invernadero y tiene un pequeño huerto, increíble, ¿no? Pero está escondido, que no se vea, porque hay un poco esta cognición, ¿no?, de que mientras la jardinería tiene mucha mejor publicidad, producir alimentos normalmente es como algo degradante, entonces mejor no hacerlo ver. Hay un poco este concepto. Entonces también tienen un compostero. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos cambiar esto y tener como objetivo aumentar la producción de alimentos, ¿qué podríamos hacer? Imaginar que queremos aumentar sustancialmente la cantidad de alimentos que producimos para nosotros mismos, para no tener que ir al súper. Picar el suelo. Esto es una cosa que se puede hacer, pero hace falta mucha energía, incluso humana solamente. Con lo cual es algo a tener en cuenta. En permacultura intentamos utilizar lo que hay a nuestra ventaja. Con lo cual yo de entrada mejor lo dejaría de lado como una opción, pero lo dejaría de lado. Enviar el invernadero al patio y poner todo este de huertas. ¿Por qué? Porque así no tienes malas hierbas. Porque así no tienes malas hierbas, tienes una zona limpia donde puedes cultivar en maceta. ¿Dónde lo quieres poner exactamente, el invernadero? ¿Aquí o aquí? No, en el patio. Aquí. Sí, porque ahí tendríamos una superficie limpia y a partir de ahí... Acerca del micro. Con macetas y demás, pues tienes para producir la planta que vas a cultivar en el resto de césped y tal que haga. ¿Y para qué otras cosas me puede servir ese invernadero ahí? ¿Para qué otras cosas? Nos interesa que cada cosa que usemos tenga múltiples funciones. Para que deje pasar la luz al huerto.
porque allí está tapando, digamos, y luego... Aquí está tapando. Han dicho que venía la luz de allí, Ajá. entonces allí ya no le hace sombra y podría crecer mejor la... Bueno, esto quizá no sería una motivación. Aquí, a mí, esto me gusta. Esto de ponerlo aquí me gusta. Un invernadero, lo importante que tiene es que si lo adoso a la casa, me ayuda a mejorar la climatización de la casa. Con lo cual creo un espacio que incluso en invierno me puede ser útil. Como zona de estar, como zona de cultivar plantas, hacer mi propio plantel, puedo aumentar, puedo hacer también extender la temporada de cultivo, a lo mejor puedo poner alguna tomatera que me dura hasta noviembre, diciembre, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Bueno, para que no se alargue mucho la cosa, podríamos hacer algo así, ¿no? Entonces la idea del invernadero está muy bien, o sea, ya está contemplada, pero podemos, bueno, este es un césped. Un césped normalmente para mantenerlo requiere mucha agua y fertilizantes, con lo cual los fertilizantes hemos dicho que vienen del petróleo, del gas, con lo cual no nos interesa utilizar esas cosas. Mejor utilizar un tipo de césped que sea incluso comestible, como puede ser el trébol, por ejemplo, y que crece solo con el agua que viene del cielo y no necesitemos poner fertilizantes, así va haciendo solo, pero además rellenamos todo el espacio dejando algunas partes, ¿no? de zonas de producción de alimentos. Incluso podemos poner pequeños árboles que me producen fruta en diferentes épocas del año, de manera que siempre tengo algo para comer. Pongo incluso un estanque con agua, con plantas acuáticas y pececitos que se coman las larvas de mosquito, para que esto me ayude con el control de plaga de manera natural, igual que sucede en la naturaleza. Así puedo atraer insectos útiles que me hacen el control de plaga y no tengo que usar insecticidas. ¿Qué más? Puedo poner el compostero también cerca de mi casa, cerca de la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque soy perezoso, no me gusta gastar energía personal. Entonces pongo cerca de donde estoy todas las cosas que tengo que visitar muy a menudo. O sea, no me interesa tener que ir hasta aquí para poner las cosas en el compost, sino que salgo y lo pongo. Sí tengo más tiempo para hacer otras cosas. Entonces, de alguna manera, esto nos dice, ¿no?, que la permacultura nos puede ayudar a rediseñar los espacios para que sean multifuncionales y para que muchas funciones importantes estén cubiertas al mismo tiempo. Y además nos ayuda a reducir nuestra necesidad de uso de energía, incluso personal, para hacer las cosas. Así que de alguna manera, bueno, voy a contar ahora algunos otros ámbitos de cosas que se hacen en permacultura, para no alargarme demasiado. Entonces, la horticultura fue uno de los primeros ámbitos en que se centró la permacultura, justamente porque, bueno, la horticultura es la manera más eficiente de producir alimentos, mucho más que la agricultura. Se puede producir alimentos en pequeños espacios de manera muy intensiva, se puede hacer en las ciudades, se puede hacer en el campo, se puede hacer en todas partes. Y nuestras ciudades necesitan que se vuelva a recuperar la producción de alimentos en las ciudades, con lo cual esa es una de las estrategias más importantes que se fomentan desde la permacultura. Incluso si producimos muy poca cosa, esto puede ser muy buena para la salud, porque no hay nada como los alimentos frescos, ricos en nutrientes. Incluso los alimentos que se dicen biológicos o ecológicos, que muchas veces no lo son porque vienen de muy lejos, no tienen la calidad alimentar que puede tener algo que estás cultivando tú, que lo arrancas del suelo y te lo comes. Porque ya a las pocas horas de estar en una tienda, los alimentos pierden propiedades, con lo cual no es lo mismo. Y además tenemos el valor añadido de poder hacer conservas con todo lo que sobre. Esa energía solar que la tenemos, que son las plantas, los tejidos de las plantas, la fruta, la podemos almacenar y utilizar cuando ya este tipo de alimento no se da normalmente. Con lo cual es muy importante poder hacer conservas con los excedentes del huerto. Otro de los problemas graves que se están dando es realmente la pérdida de suelo. La pérdida de suelo es un problema realmente grave. Cada año perdemos millones y millones de toneladas de suelo fértil, en parte gracias a no solo a la erosión natural, que siempre ha estado, siempre ha existido, sino más bien a causa de la agricultura convencional. La agricultura convencional no hace más que
dejar el suelo desnudo, cosa que no existe en la naturaleza. En la naturaleza el suelo nunca es desnudo, siempre hay en el bosque, por ejemplo, una capa de hojarasca encima, y en las praderas también. Hay plantas bajas que siempre mantienen el suelo cubierto. Con lo cual tenemos que restaurar un poco la práctica del uso del suelo, haciendo que podamos con diferentes técnicas cubrir el suelo otra vez. Evidentemente esto se puede hacer a muchas escalas, hay muchas maneras de hacerlo. A pequeña escala, una de las mejores maneras es poniendo plantas de acolchado, como puede ser la paja u otros restos del mismo huerto, o incluso podemos utilizar los cartones o el papel de diario, que las tintas que se utilizan ya son base de vegetales, ya no llevan sustancias tóxicas, ni metales pesados, ni plomo, ni nada. Con lo cual se puede utilizar muy bien, luego esto se va descomponiendo y se incorpora en el suelo. Así, de alguna manera, en lugar de tirar estas cosas en los vertederos, que luego de alguna manera evapora y se convierte, se descompone, incluso con procesos anaeróbicos, se convierte en gas de efecto invernadero, cogemos este carbono, porque la materia orgánica seca es carbono, y lo absorbemos en el suelo. Y además aportamos nutrientes. Entonces podemos hacer el compost, podemos hacer el vermicompost, podemos hacer el té de compost, que básicamente es el líquido que nos dejan las lombrices cuando hacen el compost, y esto nos sirve para inocular el suelo de microorganismos, porque realmente son los microorganismos lo que hacen que haya fertilidad en el suelo. No es solo nutrientes inertes, sino que realmente la fertilidad del suelo depende de muchos animalitos muy pequeños que están ahí, y sin ellos no podrían crecer las plantas. También nos importa mucho fomentar la biodiversidad de cultivo en contra de los monocultivos. Nuestra sociedad, nuestra agricultura se basa sobre lo que se llaman monocultivos, es extensiones muy grandes de un solo cultivo, que básicamente que necesitan de aportes de combustibles fósiles en cuanto a fertilizantes, herbicidas, fungicidas, pesticidas en general, porque cuando en un campo de cultivo hay una planta que se repite en una extensión enorme, en cuanto llega una plaga, dice, aquí se come. Entonces, claro, la plaga tiene todos los elementos que necesita para replicarse cada vez más. Con lo cual lo que nos interesa es cultivar muchas cosas diferentes en el mismo sitio, aumentar la diversidad, porque la diversidad ayuda a crear un ecosistema más estable y ayuda a atraer también esos otros animales, insectos, pájaros, que ayudan a mantener el equilibrio dentro del ecosistema. Con lo cual un insecto que a lo mejor sin este control podría convertirse en plaga, en ese otro tipo de sistema no lo hace, simplemente porque hay unos otros animales que lo equilibran. Pero súper importante la biodiversidad, porque hoy en día con el cambio climático es posible que muchas de las especies que utilizamos para alimentarnos poco a poco vayan desapareciendo, simplemente porque ya no están adaptadas al clima que va cambiando, especialmente en zona mediterránea. Estamos hablando de aumento de las temperaturas. Con lo cual, pensar aquí, ¿no? Veis aquí, tenéis muchísimos tipos de manzanas diferentes. En el Reino Unido se han calculado que hay como 12.000 tipos de variedades de manzanas diferentes. Y las estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque en los supermercados normalmente solo se venden ese 3 o 4 o 5 tipos de manzanas que pueda aguantar el transporte, que pueda aguantar estar en una nevera, que básicamente no se deterioran fácilmente. Pero estamos perdiendo muchos sabores y mucha adaptación al ecosistema. Con lo cual en permacultura se intenta fomentar la producción de semillas propias y el mantenimiento de variedades autóctonas o del territorio de las plantas que producen alimentos. Entre otras cosas hay otro problema añadido aquí, que es las semillas están en manos de un puñado de pocas de multinacionales, con lo cual normalmente para los agricultores es cada vez más difícil producir sus propias semillas. Entonces de alguna manera hay que romper este tipo de monopolio. Entonces nos ocupamos un poco más o menos en la misma línea de diferentes estrategias para aumentar la soberanía alimentaria y también las economías locales. Entonces una de las maneras en que lo hacemos es fomentando los grupos de consumo responsable.
De estos ya hay muchísimos, en ciudades como Barcelona hay realmente muchos, en el barrio donde estoy, en Gracia, hay más de 10 grupos de consumo, algunos bastante grandes, con más de 40 familias, con lo cual de esta manera las personas pueden decidir a quién comprar los alimentos y otros productos directamente. Normalmente la idea es fomentar el comercio local y de productos biológicos y de temporada. Otra estrategia muy importante, que en España no se conoce mucho todavía, es de la agricultura sostenida por la comunidad, donde se crea realmente un vínculo bastante fuerte entre productores y consumidores. Imaginar que hay un grupo de consumidores de la ciudad que entra en contacto con alguien que tiene un campo, un agricultor o varios agricultores. Entonces, básicamente, le piden que le produzcan todas las cosas que ellos necesitan y lo que hacen, le aportan el dinero que ellos necesitan para cubrir los gastos de la temporada de cultivo, de manera que ellos no tengan que ir al banco a pedir préstamos. Con lo cual, los consumidores tienen los productos que más les gustan, los pagan a un precio asequible porque es un trato directo, si no hay intermediarios. Les ayudan a temporada al agricultor con diferentes tareas, con lo cual hay un compromiso importante, y también comparten los riesgos de la producción de alimentos. Con lo cual puede darse que en una temporada, si va mal, pues todo el mundo de alguna manera se apañan entre ellos de alguna manera. Entonces no es lo mismo. Entonces esto ayuda mucho más de alguna manera a los agricultores, es cómo reconocer también el trabajo que hacen los agricultores, ¿no? Que no es un trabajo fácil. Y también la promoción de sistemas económicos alternativos, como puede ser el uso de monedas sociales, que puede ser tanto imprimiendo billetes realmente o de manera telemática, con el CES, que es una red que se creó en Sudáfrica, vía internet, donde cualquiera puede crear un sistema de moneda alternativo, totalmente transparente, y puede empezar a utilizarlo ahí donde vive. Y lo importante de esto básicamente es porque cada vez que gastamos un euro en una tienda, normalmente en una tienda, pero aún más lo vemos en los supermercados, el 80% de ese euro normalmente se evapora de la comunidad, se va incluso a paraísos fiscales, al extranjero, y como mucho un 20% solo se queda para pagar los salarios de la gente que está ahí. Con lo cual hay una gran cantidad de recursos que abandonan nuestras comunidades. Las monedas sociales nos ayudan a hacer que esos recursos se queden aquí, porque las monedas sociales solo se pueden gastar en el entorno en que han sido creadas. Con lo cual es muy importante crear situaciones de este tipo justamente para hacer que los recursos se queden en el lugar. Habría mucho más que decir sobre esto, porque efectivamente, bueno, otra cosa de las monedas sociales es que, por ejemplo, son monedas que son sin intereses, con lo cual no llevan la carga de interés compuesto que lleva el euro, por ejemplo. Bueno, es un tema bastante complejo esto, se podría hablar mucho de ello. Bueno, hemos visto las granjas urbanas antes, hemos hablado brevemente. Las granjas urbanas son lugares realmente interesantes. Muchas veces se suelen realmente construir, diseñar en lugares muy degradados. He visto algunas de ellas que han sido hechas realmente en lo que antes eran vertederos y se han convertido en lugares de animación social del barrio y de productividad. Con lo cual muchas veces hay animales, incluso animales grandes como vacas, con lo cual los niños pueden ir a verlos, pueden interactuar con ellos y aprender, digamos, volver a reconectarse con esta parte de la naturaleza sin tener que ir muy lejos de la ciudad. Son lugares donde se pueden instalar diferentes tipos de actividades que ayudan a recuperar cosas como por ejemplo las bicicletas viejas, con lo cual puede haber talleres de recuperación de bicicletas, que normalmente lo típico es dejar las partes a disposición de las personas. Tú vas con tu bicicleta, ves qué piezas necesitas, te las arreglas y te va, o ayudas a otros a hacer lo mismo. También son lugares donde muchas veces se instalan grupos de consumo. También a veces hay mercadillos de pequeños productores que se instalan ahí, hay mercadillos en general, pequeños rastros, y hay son también lugares de demostración
de tecnologías alternativas, de maneras alternativas de construir, de manera que las personas pueden ir ahí directamente sin tener que ir lejos para aprender cómo es una casa hecha de balas de paja o cómo es una instalación de placas solares. Con lo cual son lugares muy dinámicos y muy interesantes que sería conveniente empezar a tener en nuestras ciudades aquí en Cataluña y en España. En la permacultura se ha aplicado mucho también en el desarrollo de ecoaldeas y de ecobarrios. La primera ecoaldea que se diseñó con criterios de permacultura fue en Australia, que es también la cuna de la permacultura, la ecoaldea de Crystal Waters, pero también luego se ha ido aplicando en muchos otros sitios. En entornos mediterráneos quizá no es lo suyo volver a construir cosas nuevas, sino más bien aprovechar cosas que ya hay. Y un ejemplo de esto es la ecoaldea de La Cabe, en Navarra, un pueblo abandonado, donde hace más de 30 años se instaló un colectivo que vive ahí todavía, es una de las ecoaldeas más conocidas en la península ibérica. O como ejemplo, el ejemplo de Torri Superiore en Italia, en el norte de Italia, en Liguria, donde han restaurado un borgo de la Edad Media y lo han vuelto a darle vida, y es un centro también de permacultura que se puede visitar, es una ecoaldea. Pero también en las ciudades. Entonces se ha empezado a construir ecobarrios en diferentes ciudades. Ese es un ejemplo en la ciudad de Adelaida, en Australia, donde es una zona que he visitado y que se parece mucho a Pueblo Nuevo, en Barcelona, donde se han creado una zona donde pueden vivir las personas libre de coches, casas hechas con balas de paja, casas hechas con otro tipo de tecnología, tipo hormigón inflado, que es una estructura de hormigón, pero que usa muy poco hormigón, más bien ya tiene mucho aire dentro, con lo cual es una estructura muy ligera y se han puesto edificios de 4 plantas, se puede hacer fácilmente. Producción de energía en los tejados, producción de alimentos, tanto abajo como en los techos, en los terrados, reutilización de aguas residuales, espacio para los niños para que puedan estar ahí sin peligro que los coches los atropellen, y también para los adultos que pueden estar en un lugar tranquilo pero en el medio de la ciudad. Este es un ejemplo también de cómo la permacultura utiliza diferentes tecnologías para mejorar la climatización de las casas. Esta es la casa de David Holmgren, uno de los 2 fundadores de la permacultura. Está una casa orientada al norte, porque estamos en Australia, en el otro hemisferio, así que el sol viene del norte, no del sur, con lo cual hay un invernadero adosado a la casa, que tiene todas las ventajas que os comentaba antes. Pero también tenemos otras tecnologías, como por ejemplo el uso de muro trombe, que es un muro que se pone detrás de una ventana, con lo cual puede recuperar la radiación solar y con un sistema de circulación de aire hacerla circular por la casa en invierno, de manera que no se necesita calefacción. También en permacultura nos ocupamos mucho de trabajar con el agua. Entonces, tanto para recolectar agua, conservarla, purificarla con sistemas naturales y recuperar los nutrientes que puede haber en este agua. Tenemos que pensar que el suelo es el depósito de agua más grande y más barato que hay. Con lo cual es súper importante poder almacenar el agua de lluvia especialmente en el suelo. Nuestras ciudades desde luego no son ejemplos de este tipo, la mayoría de superficies son selladas, así que los acuíferos, digamos, no se van recargando. Así que también en las ciudades deberíamos poder cambiar la pavimentación para que haya superficies que no sean selladas. En varios asentamientos que hay, por ejemplo en esta ecoaldea también, una de las cosas que han hecho es recuperar toda el agua de escorrentía de la lluvia en zonas de almacenamiento para luego utilizarla para otras cosas, como por ejemplo para los cultivos. Así que de alguna manera, una de las cosas que tenemos que hacer realmente es recoger cada gota de agua que caiga en nuestras ciudades y en nuestros asentamientos para darle un uso productivo. Muy importante recolectar el agua de lluvia de los techos en zonas mediterráneas donde las sequías son cada vez más prolongadas. Debería haber ordenanzas públicas, civiles, que obliguen a la recolección de agua de lluvia. Sí. ¿Cómo haces esta recolección? ¿Cuál? ¿Cómo haces? Esto. ¿Cambias el suelo? O sea, pones, si es un suelo muy permeable,
¿qué haces? ¿Lo levantas y pones una capa impermeabilizante para...? Bueno, depende del sitio, del lugar. Aquí hay muchas zonas que es muy permeable. Ajá. Va a la capa freática muy abajo y... Esa es la idea, pero esa es la idea, ahí tiene que ir el agua. Y si tienes que hacer un pozo artesiano a 100 metros, también es un gasto, ¿no? Es que tendríamos que recolectar el agua de lluvia, claro, pero recolectarla. Me imagino que lo ideal sería que a 1 metro de la superficie o a 1,5 metros tuvieras una capa impermeabilizante que te... en todo el terreno. O poner un depósito. Pero un depósito de toda la superficie de la finca, si quieres recuperar toda el agua de la finca. ¿Toda el agua de la finca? Bueno, pero lo que hablo es de la superficie. Estamos hablando de zonas rurales. Claro, estamos hablando. Esto es zonas rurales, ¿verdad? Sí, bueno, aquí sí. Igual. Esa es zona rural. Claro, yo veo las... Pero no solo en zonas rurales. En algún libro de permacultura ya había visto este tema. Sí. Y había pensado, es fantástico, haciendo surcos en una bajada en Australia, ¿no? Sí. Se conseguía recoger un poco, pero en ciertos terrenos puede ser realmente muy permeable. Sí, si son... Se puede perder, porque es lo que ha pasado tradicionalmente aquí en el Mediterráneo, se pierde. Porque llueve poco y encima se la... Entonces, este problema... Bueno, hay muchas maneras. O sea, por un lado, evidentemente, todo depende del tipo de suelo, de situación, pero bueno, en suelo... Pero una cosa es importante que decir, que el agua tiene que ir debajo del suelo, el suelo tiene que almacenar el agua, porque la necesitan las plantas. Claro. Por eso digo que levantamos todo el suelo y ponemos... Yo no quiero hablar yo solo. Perdona, cuando dices que necesitamos recuperar una gota de agua, ¿vale? Cada gota de agua. Cada gota de agua tendríamos que decir que estos suelos centrales no dejen llevarse las nubes a otros lugares y las hagan descargar en los mares y en los océanos. Bueno, lo tendríamos que decir. Sí, también tenemos que decir... Perdón. El sistema, como estás diciendo tú, también educaríamos a los gobiernos para que esto no lo hicieran. Ojalá. Gracias. Bueno, aparte de lo que puede ser lo que tú has dicho, una de las razones de por qué no llueve tanto es la deforestación. La deforestación es una causa muy clara de que el ciclo hidrológico, que ayuda a alterar el ciclo hidrológico global. Con lo cual tenemos que volver a repoblar, tenemos que poner muchos bosques, porque los bosques producen su propia lluvia. Todo esto lo sabemos, pero los que se llevan las nubes hacia los mares, ¿esto lo sabemos? No lo sé si lo sabemos, pero... Hay gente que controla las nubes y se lleva a los mares y la descarga allí. Vale, okay. Sí, he oído hablar mucho de ello. Siguiente, no sé si he respondido a tu pregunta. No, es que no sé si tiene una respuesta demasiado concreta, a lo mejor es lo que dices tú, cada terreno tiene sus características y lo que tenéis es un ideal. El ideal es recogerla al máximo el agua y es un buen ideal. Hacerla infiltrar, a veces recogerla en pequeñas presas, recogerla en depósitos de agua. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Que dependen de la situación. Tradicionalmente se han hecho estratos de cultivos que de alguna manera recogen y sostienen. Desde luego, cuanta más vegetación hay y cuanta materia orgánica hay en el suelo, más se puede retener agua. Muchas veces la clave en suelos, por ejemplo, arenosos, que son los suelos muy permeables que hablabas, esos suelos, claro, no retienen el agua porque le falta la materia orgánica. Entonces, de alguna manera, a veces una de las acciones previas es restaurar estos suelos para que haya más contenido de materia orgánica. Iba por aquí, ¿Okay? Bueno, evidentemente, una de las maneras en que más se gasta el agua es con los retretes para limpiar nuestros excrementos. Entonces esto, claro, es algo que tendría que cambiar también. No es posible utilizar agua potable para limpiar nuestros excrementos. Este es un crimen contra la humanidad. Con lo cual, en la permacultura, siempre que podamos, intentamos proponer sistemas en que no sea necesario utilizar el agua para deshacerse de nuestros excrementos, sino váteres secos, compostadores o a veces semisecos. Hay diferentes tecnologías que a mucha gente no le va mucho, esto del váter seco, pero es lo que hay, ¿no? La idea es intentar
evitar cada vez menos gastar agua para hacer este tipo de cosas. Y en cambio podemos utilizar todas las aguas residuales muchas veces tratándolas para producir alimento, producir pulpa de papel, producir madera, leña y muchas cosas que, como en las ciudades hay tanta agua residuales, se podría reaprovechar para hacer bosques productivos alrededor de las ciudades y no faltaría nunca agua. Y evidentemente, bueno, tratamiento de las aguas residuales con plantas acuáticas. Esa es otra de las estrategias que podemos utilizar, con lo cual podemos producir mucha biomasa, además que nos puede servir como material de acolchado o como hábitat para otros animales, y el agua que sale de ahí es un agua limpia que se puede utilizar para cultivos. Bueno, el último ejemplo también habría muchos más, pero bueno, decir que la permacultura está también interviniendo en el ámbito de la cooperación internacional, pero de una manera diferente. En el ámbito de la cooperación nos estamos dando cuenta que muchas veces el dinero que se tendría que utilizar para realizar proyectos sobre el terreno no se llega a utilizar tal como estaba pensado. Y muchas veces realmente el dinero acaba en oficinas, en burócratas, y muy pocas veces se usa para realizar proyectos sobre el terreno. En permacultura estamos intentando hacer las cosas de manera diferentes, siempre trabajando a pequeña escala, y se está tratando cada vez más de intervenir en situaciones difíciles, como fue el terremoto de Haití, y una de las intervenciones que se han hecho justamente para evitar la transmisión de epidemias, la construcción a gran escala de váteres secos y también la reforestación, porque en Haití, digamos, es un lugar que, estando en una zona tropical, teóricamente tiene una gran capacidad de proveer por sí misma a la producción de sus alimentos, pero ha sido deforestado de manera brutal, con lo cual en este momento le falta esta capacidad. Entonces de alguna manera se está entrenando a la población a utilizar técnicas de permacultura para producir alimentos en todo el territorio, actuando directamente sobre las comunidades afectadas. Y lo mismo está pasando en Asia, en zonas donde ha habido tsunamis, en Indonesia especialmente, se está trabajando con esas comunidades, se está trabajando en África, en zonas de África Central, en zonas devastadas por la guerra, donde se está fortaleciendo otra vez la capacidad de la gente del lugar, que también está siendo afectada por la cultura de la civilidad occidental, en no ocuparse tanto de producir alimentos como lo hacían antes. Se está volviendo a intentar recuperar esta capacidad en la población local. Con lo cual, digamos, hay este compromiso también frente a esas situaciones tan difíciles. Así que bueno, para ir terminando, estamos en un buen momento, creo, para la permacultura. La situación de gravedad que estamos viviendo, de alguna manera, gracias a la subida de los precios del petróleo, está repercutiendo ya en todos los productos naturales, tanto la madera, los alimentos, etc. Los precios más altos de las mercancías estimularán la independencia y la agricultura ecológica. Poco a poco esto también lo estamos viendo cada vez más. Los productos locales serán más competitivos que aquellos importados. Así que reparar, reformar y reciclar será cada vez más competitivo que hacer cosas nuevas. Y la permacultura está empezando a estar en demanda como una materia de educación para aprender habilidades vitales. Con lo cual, ojalá se dará un resurgimiento de la vida, de la ética y de los valores comunitarios, ¿no? Por lo menos eso es lo que intentamos fomentar desde la permacultura. Así que, bueno, para salir adelante frente a la crisis actual energética, porque de hecho es una crisis energética, no es una crisis económica, es importante comprenderlo esto. La economía, pensar que está dentro de la ecología y no al revés. Vivimos en un entorno y todo lo que podemos hacer está dictado por el tipo de energía que este entorno nos permite utilizar. Con lo cual, no se trata de economía, sino que la economía solo es un efecto colateral de otra cosa. Entonces con la permacultura podremos tener herramientas que nos pueden ayudar a hacer frente a esta situación de declive energético
que ya ha empezado, y quizá podamos hacer frente a los retos que tengamos delante en el siglo XXI, que es cómo recuperar un poco la posibilidad de que el planeta, Gaia, como se conoce este nombre de los griegos antiguos, pueda seguir persistiendo y ir evolucionando. Y esto es lo que os quería decir. ¿Sí? Esto que decías de, digamos, de la parte optimista, ¿no? Del proyecto permacultural, digamos, de ver que la producción local es más favorable, esto pues, realmente es que no lo veo. Justamente por lo que tú decías, de la necesidad de consumo energético que tenemos, por ejemplo. Así que estamos hablando de un gran optimismo en torno a la producción local, que se pueda manejar un poco más, pero realmente es que no es lo que se está moviendo, ¿sabes? Y, claro, y todo, y que realmente tenemos que pues, valorar y comprar pues, lo local, ¿no? Que es fundamental y sale más barato también a la larga, ¿no? Y se puede hacer bien, sin intermediación, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado, yo no veo cómo la permacultura pueda, de alguna manera, claro, está muy bien el diseño, pero ¿qué hacemos si no tenemos tierra, ¿no? Para desarrollar estos diseños que, bueno, que pueden ser productivos, muy productivos para una comunidad, etcétera, etcétera, pero ¿qué hacemos con el problema de la tierra, ¿no? Si, claro, vamos, salimos de aquí de un gran diseño, ¿no? Para personal y para la sociedad, pero no tenemos la tierra, ¿no? Y ahí veo que la permacultura tampoco nos ofrece, ¿no? Esas alternativas de poder de alguna manera resolver esto. ¿Me das contestar? Sí, si quieres. Yo creo que las dos preguntas que has hecho, las dos se pueden solucionar con la misma respuesta, y que te las ha dado en la explicación. Y diferente, si tú te juntas con un grupo de familias y vas al Vallés que sí que tiene la tierra, si vosotros le aseguráis que le vais a comprar su producto, él está encantado de serviros su producto, su tierra. Entonces sí que tienes tierra, sí que tienes producto y sí que tienes posibilidades de hacer muchas cosas en la ciudad. Y te lo digo en mi caso particular, porque es lo que estamos haciendo, 40 unidades familiares en un pueblo. Claro, que bueno, no tengo en mi piso, no tengo tierra. Eso sería lo ideal, pero el conjunto de la sociedad normalmente no tiene en su Facebook o en su Twitter dos o ni siquiera un Vallés ni un más Pero si tú tienes ganas de conseguirlo, es muy fácil. Tienes millones de valleses que estarían encantados de ofrecerte, de que les garantices la compra de sus productos, de su trabajo. Bueno, eso sí. Es muy fácil, es poner un poco de ganas. Y si quieres de esfuerzo, si quieres producir la tierra, pues hablar con alguien que tenga la tierra y pedirle una parte de esa tierra. No sé si tú quieres añadir algo. Quería añadir algo. Bueno, primero, yo quizá, aparte de lo que tú has comentado, diría que los cambios son lentos, muchas veces, ¿no? Y son lentos especialmente porque todavía, ¿no? Yo a veces todavía me sorprendo, ¿no? Dice, hablamos de la crisis, ¿no? Pero bueno, yo voy por la calle, veo gente dentro de los restaurantes, veo gente que sigue andando en coche, o sea, gasolina, o sea, está pasando esto, ¿no? Hay como, es una época de transición, yo veo esta, ¿no? Entonces, como todas las transiciones, puede que sea una transición muy larga, a no ser que la situación precipite mucho de golpe. Con lo cual, hay toda una serie de costumbres y de actitudes y de maneras de hacer que posiblemente las veremos durante un tiempo todavía. Y la otra cosa es que no hace falta tierra para hacer permacultura, porque la permacultura se puede utilizar en cualquier cosa.
Y la primera cosa en que quizá la tenemos que utilizar es en nosotros mismos. Porque no puede haber ningún cambio fuera si no hay un cambio dentro antes. Yo creo que justamente ese es el problema de la permacultura. No, no es el problema de la cultura. Que no se hagan que no se... A ver, hay gente que tiene la permacultura, la teoría y todo, pero a la verdad no es autosuficiente. Tiene la idea de cómo poder vivir en la montaña y cómo poder autoabastecerse, pero realmente no lo hace. Ese es el problema, yo creo, perdona que... No, no. El idealismo que no se hace. Sí, cosas, no sé espera. Si sea muy bueno, yo creo que hay que cuestionar el concepto de ser autosuficiente. ¿Realmente queremos ser autosuficientes? ¿Nos conviene que una persona sea totalmente autosuficiente? Yo creo que no. Yo creo que si quieres ser autosuficiente, quiere decir que tienes que producir tu ropa, tu alimento, tus zapatos, tu medio para transportar, arreglar todo lo que se te rompe, tú solo. ¿Es esto lo que queremos? Yo creo que no. Es mucho, ¿eh? Yo creo que lo que nos interesa es vivir en comunidad y que cada uno pueda aportar alguna cosa a todos los demás. Entonces, está claro que todavía nos faltan ejemplos, quizá importantes. O sea, la permacultura no tiene ninguna varita mágica. Ojo, ¿eh? O sea, no es que aplicamos la permacultura aquí y de repente todo se transforma. No es así. Pero hay una actitud y hay unas herramientas que se pueden utilizar para encaminarse hacia una dirección. Básicamente, para mí, un diseño de permacultura, más que es un punto de llegada, es un viaje. Un lugar, un recorrido que empiezas a hacer con muchas contradicciones para acercarte a ese ideal de la sostenibilidad o de la resiliencia o de la regeneración que hablábamos antes. Creo que es más interesante verlo en estos términos, pero hay que empezar. Si tienes tierra, mejor, pero si no tienes tierra, bueno, no pasa nada, porque podemos cultivar en lugares donde no hay tierra también. Podemos si aquí hay una superficie de cemento, puedo producir compost, pongo un macetero, aquí produzco. No necesito la tierra. La permacultura la puedo aplicar en diseñar organizaciones que funcionan de manera diferente. O sea, no necesito solo producir alimentos con la permacultura. ¿Querías comentar? No, era exactamente lo mismo que le has contestado. Que hemos de interaccionar, ¿no? No tanto yo solo. ¿Queréis comentar algo más? ¿Alguna cosa más? Gracias. Algún día volverás a ese al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales